Muy bien. El último mensaje tenía una imagen media fuerte, entonces ahora quisimos suavizarla y nos fuimos para el otro lado, capaz, ¿no? Muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo el libro de Hebreos. Y del libro de Hebreos, hoy vamos a estar viendo el capítulo, una parte del capítulo 6. Y luego vamos a estar viendo algunos otros pasajes que van a estar apuntando hacia el mismo punto. Si bien el mensaje se titula Eternos Neonatos, y para entrar un poquito en el término neonatos, ¿no? de nacidos recientes o nuevos nacimientos, o recién nacidos, como se habla más bien en la medicina, ¿no? Neonatos. En hebreo lo vamos a ver con otra expresión, pero bueno, apunta justamente a ese término. Y allí de Hebreos le dije que vamos a ver el 6, y del capítulo 6 vamos a comenzar a leer desde el 1. Si bien después vamos a ir un poquito para atrás y para adelante, yo quiero leerles primero el 1 y el 2 de los primeros versos. Perdón, el 1 y el 2, y vamos a ver el 3. Y después vamos a ir un poquito más para atrás. Entonces, Hebreos 6, del 1 al 3, dice así, en nombre de Jesús. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Voy a leerlo de nuevo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, le voy a poner un poquito en contexto y después vamos a ir un poquito más atrás para empezar en el asunto. El autor de Hebreos llega a un punto en la carta donde necesita entrar en asuntos más complicados de explicar. Tan difícil de explicar que él se da cuenta que se los comienza a explicar, no van a lograr entenderlo en profundidad, ni van a entender la magnitud de lo que él va a enseñar. ¿Por qué? Porque aquellos que lo estaban recibiendo deberían tener ciertas características que aún no tienen. Por eso el ánimo, la exhortación del autor de Hebreos en el 6, cuando dice, bueno, por tanto, y ahora vamos a ver lo anterior, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo.
o sea, yo sé que algunos de ustedes escuchan esto y los que tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Quizá digan, esto que está diciendo en este versículo es lo único que yo sé. No, si sacamos esto, ¿qué hay más de Cristo? Porque acá viene lo que está diciendo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejemos ya las enseñanzas respecto a Cristo, el Salvador. Jesús es el Salvador, el Mesías prometido. Jesús es el Dios verdadero, el Verbo hecho carne. Le está diciendo al autor de Hebreos, dejemos ya de estar redundando en esto. Dejemos siempre de hablar de este tema, de este asunto. No le está diciendo, sigamos hablando de esto, sigamos anunciando esto. Porque no está eliminando el Evangelio. Lo que está queriendo decirle a los que están escuchando es, hey, es mucho más. Hay mucho más todavía. Ahora, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. ¿De qué manera? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, no tenemos que estar otra vez hablando de que tenemos que arrepentirnos, hermanos. Para llegar a la salvación es necesario el arrepentimiento. Es una carta dirigida a personas que ya conocen, que ya han recibido de la noticia, no una, se ve que muchas veces, y que el autor de Hebreos está diciendo, hey, a ver, está bien, pero no podemos volver de nuevo a redundar siempre en lo mismo y parece que nosotros giramos en este círculo, cual desierto, ¿no? El pueblo de Israel, sin salir de esta zona en la que tendríamos que seguir avanzando. Hay un motivo por el que no. O varios quizás, pero vamos a verlo. Después dice, primero dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, lógicamente arrepentimiento y fe depositada en Dios, de la doctrina de bautismos, que ahí aunque lo habla en plural, puede estar haciendo obviamente referencia a que si está escrita dirigida a los hebreos y está dirigida a un pueblo que está recibiendo a Cristo, entendemos que el bautismo tuvo también el de Juan en ese tiempo, y ahora estamos hablando que se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, está diciendo, bueno, no otra vez explicar la diferencia entre bautismos y señales del Antiguo Testamento. Todas estas cosas eran básicas, o sea que yo tendría que hablar con cualquiera de ustedes y ustedes me lo tendrían que desglosar y explicármelas naturalmente como... estoy cansado, Rafa, de que vos hables de esto siempre. O sea, a ese punto le está llamando básico el autor de Hebreos. De la imposición de manos. ¿Para qué eran? Para reconocer liderazgos y para orar por enfermedades. Eso es lo que hacen. Entonces dice, no van a tener que explicar de nuevo en qué momentos son los que es necesaria la imposición de manos. ¿Qué más no es necesario seguir hablando, o seguir enseñando, seguir explicándoles? De la resurrección de los muertos. O sea que en un momento el Señor va a traer a todos aquellos que han muerto en Cristo en gloria, y van a venir y vamos a ser llamados con ellos para estar con el Señor y ser recibido del Señor en las nubes y venir a reinar con Él en la tierra. Eso ya lo tenemos que tener básico. Es el ABC. ¿Y qué también dice? Y no vamos a seguir hablando del juicio eterno. Juicio eterno. El día final, el juicio va a determinar eternidad en Cristo para muchos, eternidad fuera de Cristo para otros. ¿Y cuál es la intención del autor de Hebreos? El 3 es lo que más me gustó. Porque dice, y esto haremos, o sea, tenía la disposición de hacer esto, no es que no quería, pero se sujeta a la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, es a donde apuntamos. Si Dios lo permite, es a donde vamos. Si Dios lo permite. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo? Bueno, un poquito más atrás. En el 5, por ejemplo, si nosotros vemos, e incluso el 4 presenta a Jesús como sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. También va a estar enseñando que Jesús es superior a Moisés en el capítulo 3. Y en el 5 empieza a explicar que Jesús es mayor incluso a Melquisedec. Un personaje que en ese seminario nosotros lo hemos hablado, el cual se denomina tipo de Cristo por las características que enfatiza el texto, aunque hay dos posiciones, una de la cual pueden señalar a que es
de una manera el Señor tomando forma en aquel momento, ¿no? Por las características que representa, y otra que sencillamente sí era verdaderamente un rey, el rey de Salem, rey de paz, que no tenía registrada su genealogía, que no tenía su descendencia, que no tenía nada, y que de esa forma, como no había ninguna característica que se pudiera hablar de él, entraba a la perfección de alguna manera para representar tipo Cristo, para que cuando Cristo viniera dijera, bueno, aquello era una sombra, aquel rey de Salem, Melquisedec, era una sombra de realmente de lo que el Señor Jesús es realmente. Ahora, esto era ya difícil de explicar y después se pone aún más difícil. Entonces, el autor de Hebreos tenía intención de seguir profundizando en todo esto y llega al verso 11 del capítulo 5 y dice lo siguiente. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, y lo dice claramente él, y difícil de ¿qué? De explicar. Por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea que hay mucho para decir de esto y es difícil de explicarlo. Ahora, es difícil, no es imposible, es difícil. Pero ustedes se han hecho tardos para oír. Están de alguna manera enlentecidos, lentos, demorados. Y miren lo que dice el 12, que es más fuerte todavía. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales, han llegado a ser de tal manera que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño que aparece ahí porque es niño, en griego en realidad la palabra es niño no hablante. O sea, y está haciendo referencia a un niño que no habla y que es lactante. Por lo tanto es un bebé, un neonato, un bebé recién nacido. Fíjate el autor de Hebreos cómo coloca a los que ya debían ser maestros o los adultos en la fe, que les está diciendo, porque debieron ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y sigue el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué les está diciendo? Tenemos un montón de personas con muchísimo tiempo que ya deberían estar, según Hebreos, siendo maestros. Yo pensando un poco hoy en el curso el exponente cuando termina de explicar, el coach cuando termina de enseñar, y vio que habían algunos en dificultad, en vez de ir él, que ya había terminado hacía 2 minutos de explicar, le dijo al que vio al lado, a uno u otro que entendió que entendieron, enseñale vos. Pero pará, recién acabo de recibir tu conocimiento y vos me estás diciendo que yo ya le explique al que está al lado mío. Si vos lo entendiste, explícaselo. No estamos llamando a rebajar lo que Dios determina para que uno deba enseñar la palabra de Dios, sino lo que le quiero mostrar es como que esto es totalmente lo contrario. Acá está diciendo, personas que ya tienen años, personas que tienen mucho tiempo, personas que tendrían que estar siendo muy experimentadas en las verdades de Dios, necesitan leche y no alimento sólido. Y los compara con un bebé que no habla. Y fíjate que uno de los grandes problemas que todos experimentamos es eso. Es, entiendo, comprendo, pero mi actitud es la de un niño lactante no parlante. Porque lo que entiendo y lo comprendo no lo expreso, no lo hablo. Lo comprendo, lo entiendo, pero no respondo. Y fíjate más te digo,
cuando él dice en el 6, por tanto ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, los está animando a decir, es decir, yo necesito que ustedes vuelvan a estas enseñanzas de leche, porque indudablemente las necesitan, pero no para que las vuelvan a leer y que les quede acá, sino para que las apliquen. Porque ustedes pueden seguir consumiendo alimento sólido, pero terminan como la imagen, siendo personas adultas con características de niños. Personas adultas que tendrían que responder de ciertas maneras, pero que responden como alguien nuevo en la fe, como alguien que ignora la Escritura, porque si bien la comprendo, no la vivo. Entonces, nos coloca a todos, incluso a los que tienen mucho tiempo, todos entramos en ese lugar cuando tenemos una capacidad tan grande de conocimiento sin haber sido transformado ese conocimiento, ¿no? Sin haber transformado nuestra vida. Entonces, es mucho mejor que las pocas palabras que entendamos sean aplicadas a que el vasto conocimiento que pueda tener, ¿no?, termine borrándolo con el codo, porque mis características no han sido transformadas por la palabra que ostento creer y tener. O sea, podría creer que estoy manejando muy bien la palabra de justicia y me estoy cortando por todos lados porque no sé manejar la espada. Haciendo la referencia que la espada sería la palabra de Dios, de manera que intento aplicarla y soy muy buen espadachín con el otro, pero yo no sé maniobrar de manera que yo no me termine cortando. Y fíjense un poco más, yo pensando un poco en esto y qué características podemos encontrar en los textos donde apunta de manera negativa o de manera positiva a la leche espiritual, haciendo referencia, la leche espiritual son esos primeros pasos, esas primeras enseñanzas, ¿no? El arrepentimiento, la fe en Dios, ¿no? La doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, básico del cristiano, lo básico. O sea, eso es leche espiritual. Cualquiera de nosotros tendría que tener la capacidad, salvo el que no se pueda expresar en público, pero de sentarse al lado de alguien nuevo y explicarle esto básicamente. Para los que tenemos familia, básicamente sentarte al lado, en mi caso, de mi esposa o de mi hija y explicarle estas cosas de manera tan sencilla que lo puedan recibir como decir, claro, entiendo. Quizá no se les revela el Espíritu Santo, quizá no nacen de nuevo, pero quiero decir, ya tendría que explicar estas cosas tendrían que ser básicas en la vida del cristiano. Porque hay muchísimas cosas más profundas e incluso la intención del autor es entender que si nosotros ejercitamos lo básico, comenzamos a ser ejercitados en otras áreas mediante la experiencia de vivir la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a situaciones aún más complicadas o más adversas, pero que vamos a poder resistir en el día malo por el poder del Espíritu que nos sostiene y aplicarla de manera bíblica en nuestra vida, que se haga verdad la palabra. Y ahora que yo quiero leerles este mismo término que está usando leche espiritual, acá lo está usando para hacerles entender que aunque se creían o entendían tener, en realidad seguían siendo neófitos, o sea, como neófitos más que nada como injertados, pero en realidad esto es de neonatos, es un bebé que no habla, un bebé que toma leche. Entonces me voy llenando, pero no aplico, no tengo ejercitado el discernimiento, los sentidos. No estoy aplicando la palabra de justicia, no la aplico. Ahora quiero mostrarles un poquito, un poquito más adelante, en Primera de Pedro. Que lo primero que dice 1 Pedro capítulo 2 hace referencia a también los primeros pasos en la vida cristiana, que debería ser básico. Después discutimos lo de luchar y todo lo que quieras, pero esto tendría que ser básico. Dice, porque si no, no puedo, a ver, si no te estaría diciendo comer un gran plato sólido. Dice, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. O sea, de alguna manera está diciendo acá Pedro, en este caso, desechen, y esto iba para todo el pueblo, no para los que tenían tiempo creyéndose ya grandes en Dios. Para todos, sobre todo para los que comenzaban, desechen la maldad, los engaños, la hipocresía, las envidias, las detracciones de los demás, no, de uno, no de los otros. Acá esto es lo lindo de la palabra, que nos habla a nosotros. Yo tengo que desechar la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia, las distracciones. Yo me tengo que encargar de desechar todas estas cosas y desear la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios sin dobleces, no llevada con doble intención, ni tampoco la palabra que leo para yo mismo, ¿no? Arreglarla a mi conveniencia y según cómo yo estoy para sentirme bien conmigo mismo. Todo eso son engaños. Engaños del corazón. Que cuanto más tengo de información, y esto es muy importante, hermanos, cuanto más tengas de información de palabra de Dios y menos te transforme, más te engañás. Más fácilmente estás siendo engañado porque tenés la información como la tiene Satanás, como la tienen los demonios. No hay nada. Ahora, la palabra realmente hace vida en tu vida cuando se transforma tu ser, transforma tu espíritu y la piedad se manifiesta en tu vida. El fruto de la evidencia del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Y como siempre lo hicimos hace años, cuando nos damos cuenta, uno mismo se da cuenta que hay obra de Dios en uno cuando está bajo presión. Cuando está bajo presión, ve realmente si aflora el Espíritu Santo de Dios en esa relación que ostenta tener o si está la carne. Si está la carne, el animal que has alimentado en todo este tiempo fue tu carne y no la vida espiritual. Entiendas de Génesis, Apocalipsis, en hebreo y en griego koiné y en lo que quieras. Has demostrado que sos igual a un hijo del diablo y no a Cristo. Entonces es tan importante entender que lo poco que voy tomando y inquiriendo tiene que volverse sabiduría de Dios en mi vida. Y orar para que en el día malo me vea Dios aplicando estas verdades que ostenté entender. Entonces, Pedro alentaba a los nuevos creyentes, deseen como un recién nacido de la leche espiritual no adulterada, porque por eso crecen para salvación, crecen. Ahora, como Él desea que la deseen, Él los anima a que deseen esa leche para crecer, Hebreos está diciendo, no puede ser que sigan necesitando de leche cuando ya tienen que... No pueden ser eternos neonatos. Llega un momento que tengo que tener capacidad de poner por obra estas palabras en mi vida personal, en mi intimidad, en mi vida solas, en los momentos de prueba, en los momentos de conflictos dentro mío. No puede ser. Y miren, Pedro lo pone en el lugar positivo, ¿no? Deseen la leche no adulterada para crecimiento. Pero Pablo, y ya lo conocen los que también estudiaron en el seminario, Primera de Corintios, en el capítulo 3, Pablo usa los mismos términos. Tanto Pablo, el autor de Hebreos, y Pedro usan los mismos términos. Hablan de la leche espiritual como alimento básico de la vida del creyente y hablan del alimento sólido como alimento robusto para aquel que ha sido ejercitado en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3. Lo voy a leer, dice así, el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces ahora. Porque aún son carnales. Miren lo básico que va a reprender Pablo. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan
como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué es, pues, Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios. Eso siempre nos llama como a poner los pies sobre la tierra. Ni el que riega, ni el que planta es salvo. No tenemos gloria ninguna en eso. Ahora, fíjense cómo Pablo lo coloca este asunto como un asunto negativo, diciendo, hermanos, tendría que hablarles como espirituales. Ahora, no puedo, porque son carnales, son niños en Cristo. Les tuve que dar leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni lo son ahora. O sea, no eran capaces ni lo son. O sea, que hubo un periodo de tiempo, no sabemos cuál, como le decía muchas veces, eso muchas veces no está escrito de un versículo a otro. No sabemos cuándo Pablo le dio leche y ahora no le puede dar vianda. O sea, no sabemos el periodo de tiempo, puede ser meses, años o días, no lo sabemos. Probablemente mucho tiempo porque volvió a escribir otra carta y demoraba mucho en llegar. Ahora, no podemos volver, no les puedo dar un plato más pesado, porque lo básico no lo están aplicando. Lo básico no lo están aplicando. ¿Y qué era lo que estaban viviendo? Bueno, como niños en Cristo. Acá ya no habla como neonatos, habla como niños. En esa inmadurez que tiene un niño, en esa ignorancia que tiene un niño. Porque son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Un ejemplo que a todos les debe haber pasado en mayor o menor medida. A veces estamos hablando con mi hija y a veces mi hija se encuentra en ese dilema de que papá o mamá le va a rezongar y va a ir corriendo al otro a ver qué el otro hace, ¿no? Entonces, si el otro no sabe qué sucedió y le dice, ¿qué pasó? Y le habla mejor, es decir, por ejemplo, ¿no? Papá es malo y mamá es buena. Y pasan 20 minutos después, mamá es mala y papá es bueno. Eso es un niño que se está manejando de manera infantil, ignorando, no sabiéndose cómo manejar. Por un momento puede estar bien, no te quiero más a vos. Bueno, Pablo reprendía lo mismo. Unos son de Pablo, otros son de Apolos. ¿Por qué unos son de Pablo y otros son de Apolos? ¿Por qué? No, porque yo soy de Pablo y me siento y me trata mejor Pablo. No, y yo soy de Apolos porque me trata... Esa inmadurez es la que está colocando Pablo para decirle, se están comportando como niños. Me queda más cómodo acá, me queda más cómodo allá. Lo reprendía. Y vuelve a colocar lo mismo. Tengo que darles leche, de nuevo, tengo que decirles que desechen, como decía Hebreo, la malicia, toda hipocresía, las envidias, los celos, las distracciones. Fíjese, es muy interesante pensarlo en el diario vivir, desde este sentido. Si nosotros entendemos algo de las Escrituras, vamos a poner, no sé, le puedo poner algo básico de los rudimentos básicos. El arrepentimiento para perdón de pecados o el perdón que va de la mano. El arrepentimiento está haciendo que yo reciba el perdón de Dios. Por lo tanto, si Dios me ha perdonado, yo he aplicado y he aprendido que el perdón que recibo es el que tengo que dar, porque de gracia recibido doy de gracia. Algo básico. Ahora, yo puedo sentarme entre ustedes y compartírselo, enseñarles sobre el perdón y la importancia de perdonar y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Sobre el tema. Y te lo enseño de una manera, ¿no? Qué eficiente que soy. Me voy a mi casa, discuto con mi esposa, por ponerles un ejemplo, y después me voy a dormir enojado, no le pido perdón, pasan 2 días, 3 días, no le hablo. Entonces, ¿no? Si me estuviese leyendo la carta Pablo a mí, el apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, o Pedro, por decir una manera, bueno, el caso de Pedro que lo hablaba de manera positiva, me van a estar diciendo, escuchá una cosa, vos estás creyendo que esto te transformó y evidentemente ostentás un título de maestro que ya deberías de ser, pero a la hora de aplicar demostrás que no te transformó absolutamente nada. O sea, no estás enseñando, estás transmitiendo un conocimiento.
Pero realmente nos enseña solamente con palabras. Con palabras puedo poner un muerto espiritualmente, un inconverso, te puede enseñar doctrina. Podemos hablar de cantidad de historiadores ateos que han hecho maravillosas cosas a través de las escrituras, traducciones, no sé, gnósticos, escépticos, pero no fueron transformados por el Espíritu Santo. Como dice la palabra, si es que han gustado de la benignidad del Señor, les termina diciendo, miren que ustedes pudieron haber escuchado todo y entenderlo todo a pie a pa, pero probablemente quizá no hayan nacido de nuevo. Lo lleva a ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas que ostentaban una madurez que no vivían. Porque, de hecho, sea de paso, el que es maduro no ostenta madurez. Ni siquiera uno puede decir, soy maduro. O sea, ya estamos mal. No es una cosa en la que yo tengo que estar corriendo para decir, ahora sí clasifico como... No tiene nada que ver. Es una relación tan cercana a Cristo que nosotros lo poco o lo mucho, porque cada uno tiene su relación personal con el Espíritu Santo y por medio de la palabra, va aplicando conforme pasa el tiempo. Pero así todo Dios marca una norma. En el caso del autor de Hebreos dice, ya deberían, como diciendo, está todo bien, cada uno tiene su proceso. Pero si todos están escuchando lo mismo cada fin de semana y se reúnen toda la semana, ¿por qué no crecen parejo? ¿Por qué no avanzan de manera similar? Muchos de ustedes ya deberían, pero tengo que seguir tratándolos como. Entonces está hablando y haciendo énfasis en ¿qué? En que ostentaban, se entendían, se pensaban ser algo que no eran. Y es un llamado a que bajemos los pies a la tierra y que digamos, sí, indudablemente, si hoy estoy entendiendo una verdad de Dios que no entendía y que me lleva a una profundidad a la cual yo no estaba, dame las gracias, Señor, de saber aplicarla en mi día a día. Si bien es maravilloso compartir esa verdad con otro, yo no la puedo compartir desde el lugar de juez, olvídate, desde el lugar de maestro, olvídate, si yo no lo tengo ejercitado en los sentidos esa palabra en mi vida, no la ejercité la palabra en mi andar. De alguna manera te está diciendo, lo que a vos te hace entender que esa palabra va a ser bien enviada, es si el vaso que expone en ese momento, esa verdad, en tu caso, en tu verdad, en lo que vos vivas a día, te hayas tomado el tiempo de entenderla para vivirla. Y que sea tu desafío del día a día ponerla por obra. En el ejercicio de la fe. Entonces ahí empezamos a ver que, sí, conozco demasiado. Obviamente, la balanza para todos nosotros siempre va a ser lo mismo que está pasando en Corintios y en Hebreos. Entendemos mucho, vivimos poco. O sea, no quiero solamente que creas que es una vara para tu espalda. Eso aplica para todos nosotros. Es el desafío del cristiano del día a día. Encontrar el balance espiritual. Es decir, yo no puedo entender que si el ABC, como Hechos 42, es para los principiantes, los maduros, tendrían que aplicarlo como algo básico. Se los leo. Tantas veces se lo habré leído, lo deben de saber de memoria. Pero lo ponemos para poder sumar un poquito más. Yo le voy a leer el ABC, la vida cristiana resumida en un verso. ¿Tá? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y los que entienden muchas veces tener ciertas capacidades quedan estancados en el primer punto sin transformación del Espíritu Santo en su vida. En la doctrina de los apóstoles. Y se terminó. Comunión con unos con otros, partimiento del pan y oraciones. Sus vidas, si pasan línea, si son sinceros consigo mismos, están en números rojos. ¿Por qué? Vuelve a lo mismo. Aún vivimos como neonatos, como niños no hablantes, y para peor, con una nutrición mala. Nos estamos nutriendo de manera equivocada, porque si la palabra aún no es adulterada y es buena, pero es sólida, vianda y pesada, Pablo dice, yo no les voy a dar eso porque los voy a hacer pedazos. No resisten. No les voy a poner este ingrediente cuando no pueden llevarlo adelante. Fíjense que ahora interesante, ahora estamos
con el seminario estudiando Santiago, ¿no? Obviamente que es literalmente adrede que estamos estudiando Santiago, porque entendemos que tenemos que aplicar, practicar la palabra de Dios desde lo más básico en la vida cristiana. No íbamos a ir a Apocalipsis, ni al libro de Efesios, ni nos íbamos a meter en Levítico, o, no sé, en algún libro más rebuscado. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que ejercitar los sentidos para poder aplicar lo básico que estamos entendiendo, que entendemos claramente, porque cuando vemos a alguien que no lo entiende, ¿no? Hermanos nuestros que quizá tienen hasta el mismo tiempo más que nosotros y no lo entienden, decimos, estamos maduros, ¿eh? Gracias a Dios que entendemos. Estamos maduros. El otro no entiende y tiene más reverencia que nosotros muchas veces. Y si Dios tiene que pesar los corazones, ¿qué crees que va a pasar? ¿A quién le va a demandar más? El que tiene mayor conocimiento. Entonces, muchas veces, el que verdaderamente es un neonato, un bebé que no habla y come lo poquito que come, está viviendo en la gloria de Dios. Una vida espiritual, muchísimo más espiritual, que los que entendemos más y aplicamos menos. Y es impresionante porque eso te llevaría a tu carne a decir, prefiero no estudiar la palabra porque la letra mata y el espíritu vivifica. ¿No? No, ahí está el tema. Es que nosotros no tenemos que escapar de las profundidades de Dios. Tenemos que seguir entrando a las profundidades. Lo que pasa es que no podés profundizar si no aplicás. Si no aplicás. Si vos no lo ponés por obra. Vos me podés decir, vos me podés armar todo un discurso, pero Dios no va a mirar todo tu discurso. ¿Vos creés que vas a justificarte delante de Dios? Imposible. Él va a mirar las obras que preparó de antemano. A ver si caminaste en ellas. Y le dieron gloria a Dios. Y si caminaste en ellas fue porque Él obró y transformó en esas áreas. Ahora, si yo llego con la Biblia de pe a pa, en todo su esplendor, aprendida, y llego delante del trono a decirles, claro, lo que pasa es justamente lo que decís, Señor, en el capítulo, no le importa. No le importa. Porque lo que importa es que haya un corazón como el buen samaritano que frenó y solucionó un asunto, por ejemplo. Y no estuvo detenido de que se lleva mal conmigo, miro para otro lado, sigo. No, esa actitud no es la que Dios enseña. No. Y podrán poner los argumentos que quieran y podrán defenderse de la manera de forma, pero en realidad lo básico de la vida cristiana es ser transparente. Transparente. Hace tiempo vengo hablando de lo mismo. Vos me podés preguntar, por ejemplo, como me preguntan a veces en mi trabajo cuando llego, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué crees que te mienta? No tengo interés de hablar igual, ¿eh? Se terminó, ya está, sincero. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ser sinceros. Y no te lo tenés que hacer para hacerte ver y qué espiritual sos, sino porque estás trabajando contigo para dejar de mentir. Para no hablar verdades a medias, para no decir una cosa por otra. Yo prefiero decirte, mira, no tengo interés de hablar incluso. Y estoy siendo sincero. No tengo que abrirle todo mi corazón y expresarle todas las cosas a mi vida a cualquiera. Pero es mucho más loable para tu vida y tu relación con Dios ser sincero con las personas, darte el lugar de decir que no tengo ganas, no quiero, no me interesa, sí, no, punto, como ya lo hablé en otros momentos. O sencillamente decir, no pienso igual, te entiendo, pero yo no pienso lo mismo y no quiero darte argumentos tampoco. Es una manera que puedes vivir, mirá, de esa manera vivimos libres. Porque no estamos entendiendo, no nos permitimos el dedo acusador del enemigo y la forma sutil de él de querer hacerte entrar. Cortamos de raíz, no tengo interés. Porque no quiero. ¿Me entienden? O sea, y somos mucho más sinceros con nosotros mismos delante de Dios. Así como le estoy diciendo todos los negativos, también los positivos. Sí quiero, me gustaría esto. No es como, se fue el día y te pongo cosas matrimoniales. Yo pensaba que íbamos a salir hoy. Decímelo, yo no te leo la mente. Expresarlo de manera positiva. Hoy quiero salir. Dale. Hoy me quiero quedar. No quería venir. ¿Pero qué no me dijiste? ¿Entiendes? O sea, positivo. O sea, quiero decir, hoy quiero hacer, pero en el momento, tiempo real, no después que no pasó. Quiero decir, podemos expresar nuestras necesidades en el tiempo crono, en el momento indicado. Y poder decir, bueno, ahora... Y ese tipo de cosas que te estoy hablando, ¿sabes qué? Es la palabra básica aplicada.
Eso es la leche espiritual que muchos necesitan día a día porque no la siguen aplicando. Y los que ya deberían ser maestros tienen que volver a esto para volver a aplicarlo. De alguna manera diciendo, hey, esto es una constante. El que tiene mucho tiempo, el que sabe más o el que sabe menos, estas verdades las tiene que seguir aplicando día a día. Día a día. Hay una demanda constante en nosotros de que las verdades que entendemos las tenemos que vivir. Porque son las que a Dios le agrada. A Dios le agrada. Entonces, ¿podemos tener más información? Sí. ¿Tenemos que tener? Sí. Cuanto más podamos conocer a Dios, más nos va a maravillar. Pero lo más maravilloso es poder agradar a Dios con nuestras vidas. Aplicando la palabra de Dios. Aplicando la palabra de justicia. Quiero leerles de nuevo Hebreos, del 5 al 11, que fue lo que leímos al comienzo, para que nos quede en la memoria ese texto que para mí es el texto, vamos a decir, importante en el día de hoy, el que hago énfasis, del 5:11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea que no tiene experiencia en la palabra de justicia, no tiene experiencia en aplicar la palabra. Tendrá experiencia de aplicarla, tendrá experiencia en señalarla, tendrá experiencia en quejarse, pero no tiene experiencia en aplicarla, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a examinarnos, que el Señor nos ayude a saber hasta dónde alimentarnos y comprometernos con el alimento que estamos alimentándonos. Sos una persona que hace su devocional en las mañanas, o sea, que te acercás delante de la Escritura por medio de la oración a tener un tiempo de lectura. Lo que lees, sacaste un apunte, entendiste de qué trata, lo discutiste con tu familia, lo hablaste con un hermano, te quedó en la cabeza todo el día. Bueno, procurá aplicarlo. Y ahí vas a estar diciendo, tengo una vida balanceada espiritual. Porque la prédica de hoy me la llevé a la cabeza y la semana me la fui discutiendo en mi familia, la fui hablando, me la fui anotando, fui recordando alguna cosa. Y cuando me paré frente a la Escritura me acordé, claro, ya voy como 3 capítulos y no entendí nada. Solo quiero terminarlo para sentir que terminé un capítulo más. No sirve para nada. Ahora leo 2 versículos y me quedan toda la semana en la mente y me persiguen, y cuando encuentro a alguien cristiano toco el tema y hablo de eso, y cuando encuentro con otro el tema no lo toqué allí, solo un tema que es parecido y hablo de lo mismo, y voy con otro. ¿Y qué estás viendo? Que el Espíritu Santo está orando en tu corazón, la palabra está siendo aplicada, a vos te está dando el entendimiento para aprenderla y la estás aplicando y la estás enseñando cuando ya la adquiriste, te transformó, no te la olvidás más, no te la olvidás más. Esa es la obra del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos y decimos, sí, yo soy de esos que pasa el tiempo y no salgo de lo mismo? Bueno, la noticia es que Dios en su palabra dice que Él va a terminar lo que comenzó a nosotros. Pero también es verdad, es que a cada uno le fue dado diferente depósito de parte de Dios. Y algunos los van a multiplicar en sobremanera y algunos les van a quedar por allí, ¿no? No van a ser tanto como quizá puedan ver en otros. Por eso digo que la comparación es con uno mismo, delante de la Escritura, y no con los demás. Porque cada uno tiene una relación personal con Dios. Cada uno tiene un tiempo delante de Dios. Y ahí a veces, y esto lo hablo porque hemos hablado capaz no sé si lo hemos tocado en alguna reunión de hombres, pero en las familias incluso, para las esposas o los esposos o los que tienen hijos en el Señor, nosotros es casi inevitable que tengamos expectativas, idealizaciones. En mi caso, mi esposa, mi hija, ¿no? En los casos de otros, bueno, a sus esposos, las mujeres, sus hijos o sus hijas, ¿verdad? Tenemos una idealización, tenemos una expectativa.
y Dios se va a encargar de pinchártela. Se va a encargar de demostrarte que no es como vos querés ni de la manera que vos quieras. ¿Por qué? Porque necesitas trabajar en tu orgullo y te tiene que hacer entender que lo que Dios te llama a hacer o a vivir en la palabra es contigo, y la carrera que estás corriendo, vos vas en una maratón, vos vas por un lado, aunque caminás cerca, la otra persona va un poquito más adelante, un poquito más atrás, a veces viene a la par, pero el proceso aún de los niños o de los más grandes es totalmente diferente. Y si bien nosotros tenemos que tener la expectativa, ¿no?, y la esperanza y ser conscientes de que tenemos que estar regando la buena semilla, ¿no?, después de haberla sembrado, nosotros no tenemos que caer en la frustración o en la imposición de que apliquen o muestren una verdad que no viven. No tiene sentido ninguno. Porque eso va a calmar mi conciencia nada más por un tiempo. Pero la realidad es que Dios te está viendo y Dios sabe que no hay una transformación ahí adentro. No hay transformación alguna. Entonces estamos siendo más estéticos, como hablábamos en alguna reunión pasada, que verdaderamente siendo transformados por Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos este asunto? Bueno, realmente siendo sinceros delante de Dios. Diciendo, bueno, Señor, mirá, esta es mi realidad. Esto es lo que me toca a mí. Esto es lo que yo vivo. Hace un tiempo, me ha tocado en alguna oportunidad, pero tuve la posibilidad de estar en una charla donde y es difícil esto, miren que no es. Porque todos luchamos. Si yo me pongo en el primer lugar, todos luchamos con el orgullo. A nadie le gusta que le vayan a decir que está mal, o que no está bien, o que no sabe, o que no entiende, o que no vive. Y una persona agradeció que se le haya dicho que era una persona orgullosa. Loable totalmente. Nunca me dijeron eso en la cara. Pero era evidente que lo era la persona y no necesitaba escuchar. Ahora, entendiendo su condición, sabiendo la raíz, ahora la tiene que extirpar en Cristo, en arrepentimiento. Y decirle, Dios, todas estas cosas que hago, que son pecaminosas a los ojos de la gente, son solamente la parte visible de esta raíz pecaminosa que acabo de encontrar y saber que está dentro mío. Me tengo que arrepentir de esto. Hablando como nosotros, soy flor de orgulloso o soy flor de orgullosa. Y cada día lucho para no alimentarlo. Y muchas veces aflora. Pero no hay mejor cosa que ir sinceramente delante de Dios. Porque Dios, ahí estás aplicando la leche espiritual. El arrepentimiento para perdón de pecados. Estoy yendo delante de Dios pidiéndole perdón. Y me vuelvo a levantar y sigo adelante. Pero sí nos tiene que pesar, para los que hemos corrido ya un tramo de la carrera, que lo básico de la vida cristiana tendría que estar bien ejercitado en nosotros. Tendría que ser visible sin querer nosotros mostrarlo. No estamos queriendo ostentar espiritualidad, no nos interesa en absoluto. Se nota cuando hay que aplicar la verdad de Dios. En los momentos de tensión, en los momentos de opresión, en los momentos que puede venir una prueba, si querés ponerla en tu vida. Ahí se tiene que ver realmente lo que ostentamos como título de cristiano. Si ahí está, si así es, ahí lo vamos a ver verdaderamente. Ahí vamos a decir, verdaderamente el Señor me transformó. Verdaderamente el Señor tocó mi corazón, cambió mi vida. Si eso no llegase a suceder, porque los tiempos duros van a venir, los tiempos de prueba van a venir, pero esos dan evidencia que hay en tu corazón. Es la forma en la que te parás frente a la situación, cómo respondés frente a la situación. Pensá en la peor situación que te haya tocado y la manera que respondiste, y pensá que si en ese momento te morías de un paro cardíaco, no había nadie para hacerte RCP, y vas delante de la presencia de Dios, justifícamelo. Justifícamelo. ¿Qué argumento le vas a poner si te sabías toda la palabra? Nada, no hay chance, no hay forma. ¿Qué era? Una persona con conocimiento sin haber sido transformado. O una persona que entendía ser un maduro, pero era un neonato que no aplicaba la palabra de justicia, que no estaba ejercitado. Las pruebas, los conflictos, las diferencias, nos vamos a encontrar cantidad de veces con eso. Personas que no te caigan bien, o personas que no les caes bien, personas que te van a querer tratar mal por solo el simple hecho de tratar mal. No importa ni la intención del corazón del que está enfrente. Tu deber es responder como cristiano, y no hay chance. O sea, si respondes como cristiano, sos cristiano. Si no respondes como cristiano, no sos cristiano.
Y se terminó el asunto. Y si no sos cristiano y entendés la Escritura, porque se te iluminó, porque aprendiste, arrepentiste y volvete a Cristo. ¿Entienden? Es así de radical el mensaje. Y eso ocurre para todos. Para todos. Así que el Señor nos ayude. A los que tienen y necesitan desear la leche porque son inexpertos en la palabra de justicia, bueno, quédense con 1 Pedro capítulo 2, vayan, léanlo después, oren sobre eso. Señor, necesito la palabra, el ABC, que habla en Hebreos 6. Bueno, ahí lo dice que lo desechemos. Bueno, el que recién arranca lo necesita abrazar y conocer. Ahora, los que tienen tiempo, Señor, necesito profundizar más, pero necesito asegurarme que estoy aplicando lo básico. Necesito aplicar lo básico en mi vida. Lo básico, Señor, ayúdame. Y les aseguro que el Espíritu Santo, que es el que da la sabiduría al hombre, les va a poner todas las circunstancias necesarias y las pruebas que se necesitan para que lo básico lo aplicamos a la vida. Y vamos a ver el fruto y vamos a ver la gloria de Dios. Así que esténse atentos. Las cosas cotidianas de la vida son orquestadas por nuestro Dios para que nosotros podamos examinar qué hay realmente en nuestro corazón. Amén. Oramos.